Hola, ¿qué tal amigos? En el siguiente video vamos a hablar sobre las normas internacionales de auditoría, NIA 800, consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. NIA 805, consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. NIA 810. Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. NIA 300. El alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Esta NIA está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. La función y el momento de realización de la planificación. Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría, a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente, a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente. Facilita la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y competencia adecuados, la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo, y también, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por auditores de componentes y expertos. Objetivo. El objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. Entre los requerimientos tenemos los siguientes: participación de miembros clave del equipo del encargo. El socio del encargo y otros miembros clave del equipo del encargo participarán en la planificación de la auditoría, incluida la planificación y la participación en la discusión. Actividades preliminares del encargo. El auditor llevará a cabo las siguientes actividades: la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220, evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, establecimiento de un acuerdo de los términos del encargo, tal como requiere la NIA 210. Actividades de planificación. El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría. Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor identificará las características del encargo, determinará los objetivos del encargo, considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean significativos para la dirección, considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en su caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos. Determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos necesarios para realizar el encargo. El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración del riesgo, como determina la NIA 315. La naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones, como lo establece la NIA 330, y otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se desarrolle conforme con las NIA. Documentación y consideraciones adicionales en encargos de auditoría iniciales. Documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría la estrategia global de auditoría, el plan de auditoría y cualquier cambio significativo realizado durante el encargo de auditoría en la estrategia global. En las consideraciones adicionales en encargos de auditoría iniciales, el auditor realizará las siguientes actividades antes de pensar una auditoría inicial: la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 relativos a la aceptación de las relaciones con clientes y el encargo específico de auditoría. La comunicación con el auditor predecesor cuando se haya producido un cambio de auditores, en cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables. NIA 805. Consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o específicos de un estado financiero. La NIA 805 trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas normas internacionales de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. El estado financiero o el elemento
cuenta o partida específicos de un estado financiero puede haber sido preparado de conformidad con un marco de información con fines generales o con fines específicos. Su objetivo es aplicar las NIAs en una auditoría de estados financieros o de un solo elemento, que debe tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo, y la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero o sobre el elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Sus requisitos son: 1. Aplicación de la NIA. El auditor debe determinar si la aplicación del marco de referencia de información financiera es adecuada y permite a los usuarios entender la información presentada en el estado financiero o su elemento. Asimismo, determinar si la forma de la opinión es apropiada a las circunstancias. Debe determinar factible la auditoría de un estado financiero o de uno de sus elementos. 2. Aceptabilidad del marco de información. En el caso de la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero, incluirá determinar si la aplicación del marco de información financiera tendrá como resultado una presentación que revele información adecuada que permita a los usuarios a quienes se destina el informe entender la información que proporciona el estado financiero o el elemento, así como determinar el efecto de las transacciones y de los hechos materiales sobre la información que proporciona el estado financiero o el elemento. 3. Forma de la opinión. En el caso de la auditoría de un estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero, el auditor considerará si la forma prevista de la opinión es adecuada teniendo en cuenta las circunstancias. 4. Consideraciones relativas a la información de la opinión y al informe. Para formarse una opinión y emitir un informe sobre un estado financiero o sobre un elemento de un estado financiero, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700. Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. NIA 810. La NIA 810 presenta las responsabilidades del auditor relacionadas con un trabajo para dictaminar estados financieros resumidos derivados de los estados financieros auditados. Objetivos. El auditor debe determinar si es apropiado aceptar el trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos. Cuando determine que sí se realiza el trabajo, el auditor debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos a través de la evaluación de la evidencia obtenida y presentar el dictamen. Definiciones. Criterios aplicados. Los criterios son usados por la administración para la elaboración de los estados financieros resumidos. Estados financieros auditados. Estados financieros que audita el auditor de acuerdo a las NIA y de las cuales se derivan los estados financieros resumidos. Estados financieros resumidos. Representación estructurada de la información financiera histórica relacionada con los estados financieros referentes a un periodo específico. Requisitos. Aceptación del trabajo. El auditor deberá aceptar el trabajo cuando sea contratado para auditar también los estados financieros de los cuales se derivan. Cuando va a aceptar el trabajo, el auditor deberá determinar si es adecuada la aplicación de los criterios, obtener el acuerdo con la administración para la conducción de la auditoría, reconociendo sus responsabilidades y dictaminar sobre los estados financieros resumidos. Naturaleza de los procedimientos. El auditor deberá realizar los procedimientos de auditoría necesarios para la auditoría como
Evaluar si los estados financieros resumidos identifican adecuadamente los estados financieros auditados y la información presentada concuerda. Forma de la opinión. Cuando el auditor ha concluido que puede utilizar una opinión no modificada, deberá expresar que los estados financieros resumidos son consistentes y presentan un resumen razonable de los estados financieros auditados. La fecha del dictamen debe determinarse luego de haber obtenido la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre la cual soporta su opinión. En su dictamen, el auditor deberá informar si la opinión presentada es calificada, adversa o una abstención de opinión y las razones para estas opiniones. Restricción de la distribución o el uso alerta para los lectores sobre la base de la contabilidad. Si los estados auditados tienen restricciones sobre su uso o presentan una alerta para los usuarios acerca que los estados financieros auditados están preparados de acuerdo a un marco de referencia de propósito especial, el auditor debe incluir esta información en su opinión de los estados financieros resumidos. Comparativos. Cuando los estados financieros auditados contienen comparativos, pero los estados financieros no, el auditor debe determinar las implicaciones de esta omisión. Información complementaria no auditada presentada con estados financieros resumidos. El auditor debe evaluar si cualquier información complementaria no auditada está claramente diferenciada de los estados financieros resumidos. Si no lo está, el auditor debe solicitar a la administración que cambie la presentación de la información. Asociación del auditor. El auditor debe solicitar a la administración que incluya el dictamen del auditor sobre los estados financieros resumidos. Si la administración se niega a realizarlo, el auditor debe tomar las medidas apropiadas. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal.